Ya habrá llegado Tita. Tita, ¿usted qué pues? ¿Ah? ¿Hoy sí viniste animado o no? Claro, me obligaron los contertulios. ¿Verdad? Con todo lo que dijeron. Mira cómo me vestí todo, porque quedaron impresionados la semana pasada. No sé. Bueno, eso espero. Amigos del Café Filosófico, buenas noches. Qué bueno estar con ustedes, acompañándolos en este bello espacio del café. Yo ya estaba pensando si venía o no, porque hace 8 días Tita estaba súper cabizbaja. Y yo le dije, bueno, no, aquí se me anima, pues. Porque si no, no podemos tener una buena plática, pero mentiras, al contrario. No. ¿Sabes que fue tan especial hace 8 días, tan buenos comentarios? Yo me siento muy... Pocas veces veo el café, sabes que lo vemos, pero es para corregirnos a nosotros mismos, pero a mí me cansa un poquito verme a mí misma. Pero yo me vi esta semana... bueno, hola Jorge Iván, ¿cómo estás? Otra vez, mucho gusto de verte. Hola. Es que llegué fue a pelear. Sí, llegaste a pelearme. Porque hace 8 días prometí pelea, pero no, Sí, no hubo. pero sabes que fue una semana de muchos aprendizajes y yo tuve que ver el café, tuve que ver mi café porque el domingo me llamó una familia que estaba en un conflicto con un externo. Me pidieron ayuda y yo les dije que, pues que claro, que contaran conmigo, yo debía hacer unas cosas. Enseguida fui, vi el café y los llamé y les dije, sí, voy a colaborar con ustedes, pero les recomiendo que vean este café, que yo ya me había visto. Y yo sí, inclusive los comentarios, hasta la ropa, es que la ropa estaba... De colegial. Sí, la ropa estaba muy acorde con un estado de ánimo, pero a mí me parece muy bonito. Yo agradezco a los contertulios, una persona que comentó y dos que escribieron, porque Jorge Iván, habíamos estado hablando en el silencio, en la palabra, en el lenguaje no verbal, de el mirar el rostro del otro, sentir al otro. Yo decía, qué tan bonito que un contertulio, que solamente el contacto que tiene conmigo es cada viernes por una cámara, pueda darse cuenta, y muy lindo, escribió, debe ser por la situación de Colombia que Tita está así. Bueno, tú y yo sabemos, yo había tenido un día de muchos conflictos, de resolver muchos conflictos, y me tocaba justamente el café sobre el conflicto, pero entonces era así. Y con la ropa también me pareció muy bonito eso, porque es como si hubiéramos tejido ya una amistad con estos 3000 contertulios, o sea, atreverse a hablar de la ropa mía y me pareció muy curioso. Pero entonces he tenido muchos aprendizajes esta semana, Jorge Iván, y justamente con esta familia, incluso traje papelito. Hoy te veo con pastel. Sí, me ves porque no quiero olvidar ninguna de estas cosas, porque a partir de la intervención con esa familia en la que hay adolescentes, había adultos, unos adultos que no tuvieron una inteligencia emocional, de eso voy a hablar ahora. Entonces sacamos muchas deducciones, realmente he aprendido mucho esta semana y me ha gustado que ha habido mucha resonancia del café. Entonces total. El café salió también de manera accidentada, es que vuelve y juega, nosotros no planeamos los temas de estos cafés, pero es como que la vida misma nos va diciendo por dónde caminar y ha sido tan pertinente. Tal vez también fue por también tú un día estabas aburridito, el día cuando empezaron los paros en Colombia tú estabas aburridito, pero es bonito mostrar esa vulnerabilidad, es bonito que... Bueno, a nosotros los que somos sacerdotes, terapeutas, maestros, mamás, nos salva un poquito en que nosotros tenemos que estar siempre en esa actitud y en ese rol de estar ayudando, de estar alegrando, pues sacar la alegría. Exacto. Eso a veces es duro, como se ve que el miércoles pasado yo no tenía de dónde sacarla, el viernes pasado no tenía de dónde sacarla. Pero bueno, ya hoy es otro viernes y vamos que con la alegría a hablar de este tema tan importante que ha iluminado como a muchas personas, creo. Así es, no, y es que yo debo decir, apenas terminé el café, te lo decía a ti, tuve la oportunidad de compartirlo también con Sandra que nos acompaña. De verdad, para mí ha sido los más, bueno, es que todos son muy buenos, pero en ese realmente pude aclarar muchas cosas. Estamos hablando de esto porque no se lo pueden perder, si ustedes no se lo vieron, por favor, búsquenlo, es el diálogo. Y a mí me quedó muy claro, incluso en mi lenguaje pude corregir mucho esta semana cuando hablaba de conversar y la diferencia de conversar y diálogo. Incluso tenía la oportunidad de estar hablando con alguien y yo decía, no, es que no estamos dialogando, estamos conversando. Y en otros momentos esto es un diálogo. La verdad me ilustró mucho y a mí pues me gustó y como tú dices, muy buenos ecos. Espero que ustedes pues lo hayan podido ver y que esta noche sea igual interesante para todos ustedes. Veo que te vestiste de acuerdo a la ocasión, ese amarillo tan lindo que te queda con el contraste con el negro, bellísima como siempre, la pañoletica pues, mejor dicho, cada detalle.
Veo entonces, Tita, que hoy trajiste algo fuerte. Ay, traje, sí, para traje. tomar. Pero Vamos a mira, es ver. que nosotros no habíamos rendido homenaje a Costa Rica y entonces, Ah, bueno, sí, no vamos a hacer propaganda, pero así rápidamente para que nuestros hermanos ticos vean que es original. Un aguardiente de Costa Rica, porque aquí en Colombia, Jorge Iván, no ves que cuando los bravucones, hay otra palabra más fuerte, pero no la vamos a decir, los bravucones, cuando estoy bravucón y nos vamos a tomar un aguardiente, y los bravucones se toman aguardiente, y a ti y a mí no nos gusta el aguardiente, pero por los ticos vamos a tomar aguardiente. Exacto, por nuestros hermanos de Costa Rica, un saludo muy Sí, especial. sí. También escríbanos de dónde nos están viendo, eso ha sido muy especial. Ajá, Una contertulia decía, ya son internacionales, porque También. creo que nos escribe desde Argentina. Nos gusta mucho también ver los países y en la medida en que Claro. podamos, tenemos una bebida, Tita, súper Claro. internacional, entonces tendremos una bebida Bueno, de su país. ahora sí nos vamos a poner bravos. Bueno, pero fondo blanco no, porque un poquito, ya poquito toca, porque salud, Tita. Salud, salud por Bueno, la y a buena usted. palabra, salud por la empatía, salud por la paz perpetua, no la falsa paz. Mira que tú aprovechaste también mucho esta semana ese concepto. Bueno, Exacto. fondo blanco no, decimos aquí, vamos a ver. Yo un poquito, ustedes que se están tomando, acompáñennos con una buena bebida. Listo, acompáñenos, nosotros estamos aquí con esta deliciosa bebida. Ustedes que se toman, qué bueno que vean este café acompañados de una buena bebida. Bueno, y vamos a tener poca música hoy, Jorge Iván. Pero sí vamos a tener música, no me vayas a hacer mala cara. Paso Ese con aguardiente, agua. vamos a ver cómo te va con ese aguardiente. Vamos a escuchar el tema de la versión de Los Miserables de Liam Neeson, del protagonista Liam Neeson, que es viejita, no es la que conocemos del musical, de la película de 2012 sobre el musical, que ya lleva 30 años, el musical inglés. Porque además no lo podíamos escuchar porque es musical, entonces es ópera, pues la palabra nos interrumpe. Exacto. Vamos a escuchar un ratito nomás y luego nos quedamos en silencio. Ese tema de Los Miserables, ¿por qué? Yo ya había hablado de Los Miserables, ya les había recomendado esa novela, porque en Los Miserables, esa obra clásica de Víctor Hugo, del siglo, parece que la obra más importante del siglo XIX, y Víctor Hugo es a Francia, ¿sí? Como Shakespeare es a Inglaterra, como Cervantes es a España. Entonces, el padre de la literatura, en Los Miserables, en ese debate no cerrado, en ese diálogo abierto entre Jean Valjean y Javert, pero de parte de Javert, el policía que lo persigue, es increíble. Vamos a ver hoy tantas estratagemas de Schopenhauer, con qué intención. Hay un diálogo no resuelto ahí, hay un diálogo no resuelto en Los Miserables. Realmente Víctor Hugo retrata, como Dostoyevsky también, retrata la miseria humana y es un diálogo sobre la exclusión. Víctor Hugo alcanzó a decir de su obra, perdón, que era una obra sobre todos los excluidos en cualquier sentido, sobre todos los marginados. Y hay una forma de ir al diálogo que margina, y el no diálogo margina, y el no rostro margina, y la no palabra margina y excluye, ¿sí? Y qué bueno que hoy nos ocupamos tanto en derechos humanos de excluir. Entonces, qué pena empezar hoy otra vez con el bendito WhatsApp. Van a decir los contertulios, pero esta señora rayada, pues claro, con ese pelo blanco que no soporta las plataformas. No, soy una usuaria de Instagram, de Facebook, de WhatsApp, me parece genial, de Twitter, o sea, todas las plataformas, tuve página, etcétera, etcétera. Pero hablaba en estos días con unos chicos, les pregunté y los iba a entrevistar, bueno, no tuve chance, sobre otra conducta del diálogo que se está deteriorando en WhatsApp, cuando te bloquean. De eso no hemos hablado, cuando te bloquean. Yo le preguntaba a estos adolescentes, ¿qué significa que te bloqueen? Entonces les ponía, yo decía, estos adolescentes son capaces de ver esto así y nosotros los adultos no. Yo pienso que las plataformas son muy buenas, pero cada plataforma, qué bonito que naciera, no solo con un manual de instrucciones, o sea, un instructivo, se usa así, sirve para esto, es más útil para esto, eso lo hacen una profesión que hay ahora de administradores de redes o no sé qué, sino también con un código de ética. Es que tendría que haber un código de ética. Mira, Pedro Abelardo, sigo con lo del WhatsApp, Claro que sí. Pedro Abelardo y Eloísa, Pedro Abelardo, filósofo del siglo de 1100, o sea, del siglo XII, en la época en que justamente se estaba cuestionando esto del celibato, con eso ya empieza el celibato en el sacerdocio. O sea, él alcanza a coexistir en la época en que se está discutiendo eso, en esos concilios acerca del celibato.
pero en general es que a los filósofos debían ser célibes. Él era fraile, filósofo, poeta, músico, y él se enamora en París de Eloísa, una alumna y sobrina, pues ella siendo su alumna, ella es sobrina de su tutor. Entonces tienen pues una relación amorosa clandestina y ella queda embarazada de Astrolabio. Se casan en secreto, pero lo que más se le censuraba, porque todavía no estaba el celibato, no quiero dejar aquí mal parada la iglesia, todavía no estaba el celibato, es que él queda muy mal parado por ser filósofo, y filósofo y célibe, que eso es algo inclusive muy interesante. ¿Debemos tener pareja los filósofos o no? Es una pregunta discutible, sí, muy discutible. Sí. Entonces, no es fácil. Sí. La relación Entonces, con una filósofa. entonces ellos se casan en secreto. Esta es como la historia, como hollywoodesca que conocemos, se casan en secreto, pero a él entonces el de Fluberto, el tío de Eloísa, lo manda a castrar, entonces ya él no va a servir ni para nada con Eloísa, entonces manda que Eloísa se meta a un monasterio. Ella discute, yo por qué un monasterio de monja, desdeña su fe, le quitan al hijo, él se dedicó su vida a la lógica y al debate, que es de lo que estamos hablando ahora. Entonces, así como recomendé la semana pasada, Vita Brevis, pero en boca de Jostein Gaarder, con una supuesta carta que encuentra en el mercado de San Telmo en Buenos Aires. Esta sí es original, está la Historia Calamitatum, están las cartas que él escribe para las monjas de Paráclito, donde está Eloísa, y están las cartas que ellos escriben. Entonces, ¿por qué voy con todo este cuento recomendando el primer libro, Las cartas de Abelardo y Eloísa? En esa época no había WhatsApp. Discutían, igual que Agustín y Fiora en el libro de la semana pasada, estaban discutiendo sobre cosas templadas. ¿Dónde está mi hijo, Astrolabio? O sea, ¿por qué me han mandado a este monasterio? ¿Por qué me quieres monja? O sea, ¿por qué no podemos amarnos? ¿Por qué la filosofía te separa de mí? ¿Por qué la teología te separa de mí? O sea, todas esas cosas, y no se bloquean. No hay el chulo de te bloqueo. Pues, y son discusiones. Entonces, otro libro, discusiones tremendas. O sea, otro libro para recomendar del arte de discurrir y de dialogar bien, y logran dialogar y responder la carta y tomarse en cuenta en la carta pasada. Te hago la pregunta que le decía a los adolescentes con los que yo platiqué, porque te dije que esta semana como que mi temita fue el conflicto. Entonces yo les preguntaba, y entonces tú ahorita te vas a hacer el loquito, no me vas a contestar como filósofo, sino que finge ser así, un niñito así. El adolescente. Revisemos grandeza como nobleza, poder y autoridad. Poder es poder, que no hemos tenido el café sobre el poder y la autoridad. El poder es el poder de castigarte, el poder de matarte, el poder de regañarte, de contratarte, de censurarte, ese poder de matarte. La autoridad es diferente. La autoridad es que yo tengo un reconocimiento, tengo un saber y tú me reconoces por ese saber o por esa habilidad. Entonces revisemos poder, autoridad, grandeza, nobleza, comparemos esos dos personajes. Yo te bloqueo. No eres, porque yo entiendo que yo bloqueé a alguien que me está extorsionando por un WhatsApp, que yo bloqueé a un comerciante que me está vendiendo algo, que yo le he dicho que no, pero para eso uno los silencia y realmente esos chats ya no le llegan a uno porque uno los tiene silenciados, ¿cierto? Pero que bloqueé en ciertas cosas. Pero tú y yo, que tenemos una relación, o de trabajo, o somos socios, somos compañeros, somos pareja, somos primos, que yo te bloqueé. Dime, nobleza, autoridad y poder. ¿Quién tiene más nobleza? Tú o yo. Yo te bloqueo. ¿Quién tiene más poder? Tú o yo. ¿Quién tiene más autoridad? Tú o yo. Y finalmente yo, ¿por qué te bloqueo? Yo te bloqueo. Bueno, no me conteste el Joribán filósofo. Por favor, contéstame el Joribán. No. Abogado, químico, ingeniero, arquitecto, que sirve los tintos, que está en la cocina. Ese. No, pues la nobleza diría que quien es bloqueado, yo, pero poder y autoridad, ¿tú qué me estás bloqueando? Poder, la autoridad no. O sea, el que bloquea, yo que te bloqueo, estoy haciendo uso de un poder que me confiere WhatsApp, que no lo debería conferir. O sea, si es para comunicarnos bien, debería
debería preguntarse WhatsApp qué ha ocasionado con eso y retirar esa estrategia, esa herramientita, esa técnica, esa lo que sea de su plataforma. Puede ser muy soñador lo que digamos, pero es que los filósofos estamos es para soñar. ¿Yo qué estoy mostrando? Que tengo un poder, pero ¿qué estoy mostrando? Arthur Schopenhauer, en relación incluso con la pregunta de una contertulia. Me dan tanto miedo tus argumentos, Jorge Iván, tanto miedo, que por eso te bloqueo. Qué pena, pero yo lo que estoy mostrando es mi pequeñez, yo lo que estoy mostrando es mi pobreza, yo lo que estoy mostrando es mi poca autoridad, o sea, un poder tecnológico, te bloqueo, pero no soporto escucharte porque no puedo contigo, no puedo contigo. La última estratagema. Pero sí está muy intenso, que muy intensa la persona. No, pero te entiendo, pues. Tú puedes, entiendo. pero es que, ¿qué hacíamos antes con el teléfono? Entonces nos cambiamos de casa. O sea, antes, ¿qué hacíamos? La persona llamaba por un teléfono y decían, ahora no puede pasar, mira que no se siente bien, que no quiere hablar contigo. O sea, tenían que decir la verdad. Es que yo sé que está allá. Y tenían que decir la verdad. Sí, pero no quiere hablar contigo, que lo llames en 3 días. Llamaba a los 3 días. Sí, que entonces van a ver si hablan, que vuelvas a llamar en 5 días a ver. O sea, luego apareció el identificador de llamadas, entonces ya nadie contestaba porque sabía que era la persona que no, pero había que contestar, ¿sí? Jorge Iván, está muy, muy demandante esa persona, sencillamente no contestas, pero es que bloquear es un disparo, bloquear es yo te mato, bloquear es realmente la persona ya no te puede escribir. O sea, pues no te puede escribir por ese medio, que son nosotros los que bloquean, porque usualmente el que tiene WhatsApp también tiene Facebook e Instagram y correo electrónico y Twitter y bueno, y lo buscas y lo encuentras por donde sea, ¿cierto? Pues o si es el demandante se va para la casa del otro, el que lo bloqueó. Pues, o sea, a mí me parece que es sencillamente un gesto grosero desobligante y que es muerte. Y que nosotros que no usamos, por ejemplo en este país que las armas no están permitidas para el común de las personas, pues que deambulan como en otros países, es una forma de matar. Todo acallamiento es un asesinato. O sea, todo acallamiento. Es que si yo te bloqueo, todo lo que hagamos en esas plataformas dice mucho, porque es el acto ilocutivo, lo que digo sin decir. Entonces me parece como muy grave eso. A mí solo una persona me ha bloqueado en la vida, hace como 4 o 5 años, y yo quedé, era un adulto, y yo quedé como plop, y yo dije, ¿y qué? La persona le tocó, me volví a necesitar, le tocó desbloquearme y escribirme, qué tontada, pues es una cosa tonta, ¿no? Espérame un segundito, Tita, yo miro una cosita acá, que no nos... Listo. La última estratagema de Schopenhauer para responder a una contertulia que decía ¿qué hacemos cuando me callo? Inclusive la última estratagema de Schopenhauer, que hoy sí vamos a revisar algunas, dice que cuando esa persona, la persona que usualmente te bloquea, piensa que tus argumentos son tan buenos que no va a poder con ellos. Entonces la última estratagema de Schopenhauer es cuando tú sepas que tu adversario tiene unos argumentos tan buenos que tú no vas a poder con ellos, insúltala. Insúltala. O sea, es la estratagema ad hominem, el argumento ad hominem. Yo me voy a la persona, insúltala para sacarla de quicio. Pero como Schopenhauer en cada estratagema nos está develando el ardid del que nos quiere confundir y la solución para nosotros, que no nos vamos a dejar confundir, nos dice, no, lo insultan. La elegancia, usted no pierde la compostura, usted contesta. No se iguale. Tú me insultas porque sabes que mis argumentos son más poderosos en esta disputa. Tú me insultas, tú quieres destruirme. Yo que lo que te muestro es, eso no es lo que viene al caso, no es lo que estamos hablando, Jorge Iván. Y estoy tranquila. Y dice él que para el otro, que es un vanidoso, eso es tan grave que es suficiente insulto. Mira, el arte de tener siempre la razón. Cuando se hacen generalizaciones, cuando se hace perder la calma al otro. A mí me parece que es importante que leamos esto, que está en PDF, sobre todo por la contertulia, para que nos vaya bien en los diálogos, para que ese que nos quiere embolatar no nos embolate más. El arte de tener siempre la razón. El solo título es asqueroso, sí, es asqueroso, porque es que uno no va a un diálogo a tener la razón. Uno va a un diálogo, yo lo dije la semana pasada y esto resonó mucho en muchas personas, a co-construir la verdad con el otro, que es una verdad relativa y provisional, porque como dice Pedro Laín Entralgo, el filósofo español médico, un poco criticado porque él fue franquista, pues
hay razones para criticarlo, pero quedémonos con la buena obra de él, una obra copiosa, un hombre que aportó mucho a la filosofía, a la medicina. Él murió en los años 90 apenas, o sea, alcanzamos a disfrutarlo bastante. Pedro Lavín Entralgo, no recuerdo en cuál de sus libros, habla de la verdad. Cuando tengamos el café sobre la verdad y la mentira, seguramente lo repetiré, la verdad como algo progrediente, transeúnte e invariante. Entonces hay un componente de la verdad que no varía y que, por ejemplo, en teología es muy claro, que tiene que ver con los dogmas, pero también la verdad va transitando, es transeúnte, va transitando las culturas, las épocas, las mismas épocas distintas de tu vida, las mismas épocas distintas de esta sociedad que tenemos tú y yo, de productos cárnicos, pero no era lo mismo cuando empacábamos esa sola carne fría hace 10 años que ahora, no era lo mismo hace 15 años, Jorge Iván, que teníamos esa fábrica de salchichas, pero mi Ministerio de Salud no nos exigía tal bolsa y ahora sí, o sea, hemos caminado también distinto, entonces la verdad nuestra, de nuestra empresa también ha sido transeúnte y progrediente, lanzada adelante. Entonces, qué bueno uno saber que uno va a un diálogo, es a co-construir una nueva verdad que nos abrigue a todos, pero que es relativa y que es pasajera, o sea, que nos va a servir por un tiempo, y dentro de un tiempo que somos distintos, que somos cambiantes, vamos a volver a construir otra verdad que nos aplique a los dos, a nosotros dos, Jorge Iván, que somos los del diálogo, no a los de la casa del frente, no a los de la empresa vecina, a nosotros, lo que nos funciona a nosotros, a ellos les funciona otra cosa. Por eso la relación es una coautoría, eso es muy bonito, por eso yo he criticado tanto el asunto del narciso, que mira que Schopenhauer lo pone en la última estratagema, el narciso, que yo me burlaba hace 15 o 20 días y yo decía, pero ¿cómo puede alguien decir que se va a encontrar en el otro? Y tú decías, pero eso no puede ser, ¿cómo que me encuentro en el otro? O sea, me construyo a partir del otro, me construyen las interrelaciones con el otro, ¿sí? Sí, tú me haces pensar, Tita, y acordarme del café que tuvimos del silencio, Sí. que si no estoy mal, poco hablamos negativamente del silencio. Sí. Yo creo que cuando hablamos del diálogo, o sea, hay un silencio que es muy importante, ¿cierto? Una amiga mía repite una frase, ella dice, habla cuando tus palabras... Sean tan profundas como el silencio. Como el sí, silencio, sí, sí. algo así. Pues, y lo que quiere decir con eso es, mire, si no tiene algo positivo que decir, Sí, mejor calle. sí. Eso sería en positivo, pues, del silencio. Pero también en negativo frente al diálogo es cuando yo no tengo un interlocutor, por ejemplo. O sea, porque estamos hablando de un diálogo para co-construir la verdad con el Sí. otro, pero muchas veces yo me encuentro es un silencio, a eso Claro, voy. Entonces, claro. yo quiero dialogar contigo, pero encuentro un silencio. Entonces no es solamente la falsa paz que hemos Sí. denunciado, que no, ese tema no lo toquemos porque yo entiendo que la falsa paz es de mutuo acuerdo, pues es un acuerdo, perdón, en el que nosotros decimos, no, vea, no hablemos de ese tema, podría No, ser. pero no siempre es mutua, eso es lo Ok. delicado. No Ah, siempre bueno. es mutua y yo te logro engañar porque yo te digo, tranquilo, yo estoy tranquilo, dejémoslo así, ya no hablemos de eso que es mejor. Pero Ah, ok, yo sé ok, que ok. eso que tú haces me va a volver a irritar en 15 días y en 15 días va a volver a salir. ¿Por qué? Porque no lo resolvemos. Por eso la semana pasada decíamos, batallemos, vamos a la batalla, pero vamos con herramientas, vamos a la batalla, pero con qué actitud vamos a ir, que hoy las voy a mencionar. Eso, entonces cuando lo que quiero decir con respecto al silencio es importante revisar esos silencios, Sí. ¿cierto? Porque a veces para mí el bloqueo del que tú hablas tanto en Sí. WhatsApp es el silencio. Claro. Pues, pero el silencio es de una carga negativa, ¿cierto? Claro. O sea, ¿sabes qué? No te respondo, no te digo No, nada, es más, te ya ignoro. no, y además, ya no voy a permitir tu palabra, no. El silencio es cuando yo no contesto, cuando dejo los chulitos en visto, que hay truco hasta eso, es que los jóvenes se dejan dizque en visto, hagamos que no Ajá. sean visto, pero tienen la previsualización y no sé qué. Yo no veo adultos, Jorge Iván, yo he visto adultos en esas. Yo digo, pero ¿cómo un adulto puede estar en esas? Y el bloqueo ya es el asesinato. Yo creo que si hay un asesinato cuando yo te bloqueo, porque es yo eliminé tu palabra. Sí, pero entonces el comentario que quiero hacer es, y que tú nos ilumines Sí. esta respuesta, si de pronto estoy equivocado, Ajá. prestémosle atención a los silencios. Desde la Sí. interpretación que hago de tus palabras, yo no debería responder con un silencio. Sí. Debería al menos responder con alguna cosa frente a eso que tú me estás Es planteando. más, inclusive que podría responder, mira, déjame pensarlo. Mira, Exacto. ya te he leído, pero déjame, he quedado como pensativo. Te voy a contestar en unas horitas, pero te contesto. Es más,
déjame lo pienso una semana, pero conteste. Ya veíamos cuando veíamos la clasificación de Rogelio Tobón, es el silencio que es cruel, decíamos el silencio que vivifica, el silencio que da vida, el silencio que da mata, el silencio que construye, el silencio que destruye. En esa plataforma justamente el WhatsApp, porque Facebook, Instagram y esas tienen otra manera de interacción, justamente esa es la que se está prestando a ese silencio agresivo y a esos asesinatos. Eso es acallamiento. Que yo bloquee al otro es acallamiento. Y nosotros criticamos el acallamiento de un pueblo hacia otro, de una cultura hacia otra, de un estado a un pueblo, y yo te acallo. Sí, ahora, si tenemos ya es un diálogo así face to face, de frente, esa respuesta también es válida, ¿cierto? Decir, no, espera mejor. Espera, y es más, ya hoy no estoy en capacidad de hablar, ya hoy no estoy. Suponte que tú la semana pasada, como los contertulios, porque tú y yo platicamos, ya ellos saben, mucho antes de empezar el programa y luego también nos quedamos platicando. Tú ya sabías el viernes pasado que yo vine de venir de resolver varios conflictos. Entonces tal vez eso era lo que se me veía en el café, que nuevamente me parece lindísimo que contertulios hayan notado. Si tú y yo tuviéramos que tener un diálogo ese día, tú lees incluso mi lenguaje no verbal, mi voz, que era muy notoria, tú por respeto me hubieras dicho, hoy no platiquemos eso, Tita, hoy no eres sujeto para este diálogo, pero uno mismo también se tiene que reconocer como, ¿sabes qué? Ya en este momento no soy sujeto para el diálogo, o ya me cansé, o ya estoy muy preocupada, o creo que ya voy a perder la paciencia, ya has dicho unas cosas que me han violentado mucho, y necesito pensar, Jorge Iván. O sea, eso es válido, pero eso no es lo que estamos haciendo en WhatsApp, eso no es lo que estamos haciendo. Entonces, pues si las plataformas van a cambiar o van a permitir que nosotros sigamos formas disfuncionales de comunicación, pues no. Por favor, señores de WhatsApp, redacten un código de ética, júntense con un filósofo, con un lingüista, caramba, y eduquen a la gente, qué lindo, nos han hecho un favor bellísimo, sigue siendo gratis WhatsApp. Nos han hecho un favor bellísimo, por favor, pero nosotros no razonando, porque claro, los lingüistas razonamos en eso, los filósofos razonamos en eso, tú razonas en eso, pero ¿cuántas personas sencillamente me aprovecho de la tecnología? No tienen una pistola, pero están disparando, pum, pum, están matando gente por el WhatsApp. Total. Porque si yo te silencio, pues es más, aquí en Colombia se dice, hay que taparle la boca. Exacto. Es una forma de decir hay que matarlo. Cuando el dueño de la banda, el jefe de la banda dice a ese hay que taparle la boca, quiere decir ya se va bajo tierra. Si yo te tapo la boca te estoy matando. Yo quisiera leer esto del librito que le escribí a los niños hace unos años, pero ibas a decir algo. No, era pues al respecto. Pues eso del acallamiento. Mira, tú dirás, esta señora, los contertulios dirán, esta señora está en película. Sí, es que yo me empeliculo. Es que me parece gravísimo, Jorge Iván, es que me parece gravísimo porque los filósofos somos muy empeliculados, porque los filósofos hacemos escándalo de cosas pequeñas que los otros no hacen escándalo, porque los filósofos nos fijamos en los detalles. El detalle, porque, sí, porque en eso está, permíteme que diga, por un clavo cayó, queridos contertulios, por un clavo cayó una herradura, por una herradura cayó un caballo, por un caballo cayó un rey, por un rey cayó un reino. Yo creo, Jorge Iván, y tú que trabajas con parejas, que aquí venga una pareja y te diga, nos vamos a divorciar, ¿por qué? Por la crema dental espichada. Yo te creo que se van a divorciar por la crema dental espichada. ¿Por qué? Pues espichada decimos en Colombia estripada, no por arriba, no por abajo, lo que sea. Listo. Porque esa crema dental estripada de otra manera es la gota número 324. Y resulta que ningún matrimonio sabe con cuántas gotas entró al matrimonio. Si con 323 y la 324 es la última, o con 1680 y la 1681 es la última. Nunca sabemos cuándo es la última. Entonces, cuide el detalle, que en economía se dice, claro, cuide los centavos que los pesos se cuidan solos. Cuide el detalle, que usted no sabe cuándo un detalle es el que da papaya para. Total. Yo conozco dos personas que se pusieron a pelear por una botella que se perdió. Pero sí, es el detalle. Sí, tienes toda la razón. Mira, yo escribí este libro hace mucho para unos niñitos en filosofía. Son unas cartas filosóficas. Yo otra vez leí una. ¿Me dejas la leo? Claro que sí. Ese era un lenguaje que es de la técnica de la línea controlada. Entonces es muy repetitivo porque es para niños que lo puedan leer rápidamente. Y creo que va muy al caso con lo que estamos diciendo. Me pregunto por qué a veces la gente grita en lugar de hablar. También, o sea, ahorita vamos a revisar la frones y la prudencia que ya la miramos, cómo entrar al diálogo con prudencia,
¿Cuál es la actitud y cuáles son los modales del diálogo? Porque tiene que haber unos modales que me modelan. Me pregunto por qué a veces la gente grita en lugar de hablar, por qué a veces la gente pega en lugar de hablar, por qué a veces la gente calla en lugar de hablar, porque a veces la gente sufre en lugar de hablar. Ahora hay gente sufriendo en nuestro país. Pues viene sufriendo hace rato. Para hablar sobre tus proyectos, para decir qué necesitas, qué deseas, hay que hacer lo que sea. Todo vale para comunicarte, siempre y cuando tu forma de comunicación no daña a nadie. ¿Debo estar preocupada por el WhatsApp o no? ¿O estoy muy empeliculada? No, total, es importante. Cuando hables acerca de ti mismo, cuando cuentes sobre tus proyectos, cuando pidas lo que te deben, cuando reclames, cuando solicites, cuando aclares, cuando defiendas, cuando te niegues, tienes derecho a negarte, cuando te opongas, nunca grites, nunca pegues, nunca mientas, nunca hieras, nunca calles y nunca te calles, nunca hagas lo que mal hacen otros, aunque otros lo hagan, no lo hagas tú. Este me hizo esto, yo hago esto. Este me gritó, yo le grito. Yo le decía en estos días a esta familia porque quedó muy vulnerada, y el aprendizaje que tuve con los adolescentes fue, miren, la decencia. Nosotros ya he dicho que no hemos hablado de la decencia, creo que lo dije también la semana pasada. Con la persona con la que ellos entraron en conflicto, que era un adulto joven, que no tuvo inteligencia emocional, yo les decía, la importancia de ser decente hasta el final. Es que, Jorge Iván, es muy fácil que a ti y a mí, queridos contertulios, que a dos primos que nos ha ido bien siempre, en las cosas cómodas nos vaya bien, que a dos socios que nos ha ido bien siempre, que la ley no nos ha apretado en nada, no nos ha exigido nada, nos vaya bien. Es decir, dicho en lenguaje tautológico, como se dice en lógica, pues que nos vaya bien cuando nos va bien, eso es una perogrullada. Que nos vaya bien cuando nos va bien, pues es muy fácil, Jorge Iván, pero que nos vaya bien cuando no nos está yendo bien, que hay que trabajarle, Jorge Iván, que ya hubo una discusión, que si seguíamos grabando los viernes el programa, o que si yo ya quiero los martes, que si tú quieres en este escenario o que si quieres en otro escenario, que si quieres esto o aquello. Cuando ya empezamos a tener diferencias, ¿cómo hacemos para que nos siga yendo bien? Es que nos vaya bien cuando todo va bien, bien. Así. Entonces, tristemente, Jorge Iván, aún no lo conocen. Yo voy a ser muy categórica en esto. Es muy triste, porque es muy triste conocer a tu amigo, a tu socio, a tu compañero de trabajo, a tu primo, a tu papá, a tu hijo, a tu pareja, cuando pelan el cobre en una discusión, cuando pelan el cobre en un debate, cuando pelan el cobre, decimos en Colombia, en un diálogo, que fue un patán en ese diálogo, que se quedó callado, que no te contestó, que no te habló tales días, que te bloqueó, que se fue, que gritó, que pegó, que te ofendió, estratagema de no sé qué. No es que tenía rabia, no es ese es ella, Jorge Iván. Nosotros nos mostramos como somos en un momento difícil. Nosotros no nos mostramos como somos, qué pena decirlo, cuando todo va bien. Nosotros nos medimos en nuestra humanidad cuando las cosas van mal. Cuando hay que discutir una diferencia con un amigo, con una pareja, con un compañero de trabajo, ahí es que nosotros nos medimos y nos da mucho pesar y decimos, pero es que mira cómo se portó. ¿Sabes por qué nos da pesar? Porque esa persona, esa es realmente esa persona. Y muchas veces en esas situaciones, interrumpo un poco la lectura, es en esas discusiones la persona se disculpa diciendo, es que tenía mucha rabia. Ay, esas lecciones divinas tuyas pues tan bobas. Ay, esas lecciones divinas tuyas tan largas. Y tú me dices un día, Tita, pues me ofendiste tanto, tú eres la productora, me vienes a decir que por qué tan larga. Ay, yo te dije eso porque tenía rabia. ¿Qué? ¿Qué, Jorge Iván? ¿Qué, queridos contertulios? Que yo le digo a mi pareja, a mi primo, a mi socio, a mi colaborador, a mi jefe, eso porque tenía mucha rabia. O sea que somos animales poseídos por la pasión, Eric Fromm, Spinoza, la pasión que nos posee. No es un acto, no estamos actuando, sino que estamos pasivos frente a las emociones. Entonces traigo Crítica de la Pasión Pura, de Carlos Gurméndez. ¿Sí? Qué bueno. Él parafrasea a Crítica de la Razón Pura, de Manuel Kant, entonces él pone Crítica de la Pasión Pura. Entonces, pues es un libro excelente, excelente, en que se revisan toda la impresión y sentimiento, impresión y pasión, impresión y emoción, impresión y sensación, las emociones, el sentir,
El sentimiento puro, el sentimiento impuro, las pasiones, los sentimientos. Es un libro de revisión importantísimo, crítica de la pasión pura. En realidad son 2 tomos, pues cogí de la biblioteca el que había. Entonces, como que yo dije eso con rabia, ¿no? Sí. Recordemos el café de la frónesis. Entonces, en el diálogo es importante, al diálogo yo voy a hacer una negociación. Voy a negociar. O sea, se sabe que si vamos a dialogar es porque hay algo diferente. Y vamos a transar, a hacer transacciones de servicios, de ideas, de bienes. O sea, vamos a hacer unos intercambios. Y vamos a poner una tasa incluso. Vamos a decir, tú vas a tratar de vender más, le digo yo a mi colaborador en la empresa, y vamos a negociar y vamos a cambiar el porcentaje de bonificación para ti. Ahí hay un diálogo para una negociación. O con la pareja, tú dices que necesitas tiempo con tus amigos, pero estás haciendo viernes por la noche, sábado por la noche, y realmente te levantas tarde, sábado y domingo, entonces realmente solo compartimos sábado por la tarde, que además tenemos que ir a donde las familias políticas, y domingo no estamos compartiendo. ¿Por qué no negociamos? Le vamos a poner una tasa al asunto. Entonces vamos a negociar, tal vez ya con tus amigos no vas a estar sino viernes y el sábado estamos juntos, etc. Entonces 1 por 2, pero entonces tú que ibas a donde tu mamá a coser crochet, no vas a ir al sábado, sino que vas a ir el martes. O sea, hacemos esas cosas, pero porque hay un disenso. Lo que pasa es que en las negociaciones, en toda negociación hay un acuerdo y hay una tensión A y B. A se tiene que aproximar al objetivo de B y B se tiene que aproximar al objetivo de A. Y en esa zona pues que nos une es donde está el conflicto, pero depende de cómo se aborde. En una negociación vamos a llegar a un acuerdo que es mutuo. Ya no es tu verdad, Jorge Iván, ya no es mi verdad, ya no es tu voluntad, ya no es mi voluntad, es nuestra voluntad, es nuestra idea, es nuestro pensamiento, ¿cierto? No, es que yo sería lo que Tita dijo, no, pues casualmente todo lo que se dijo eran las propuestas de Tita, pero ya no son las de Tita, son las tuyas, o sea, son las nuestras. O casualmente se acordaron 40% de cosas que dijo Tita y 60% que dijiste tú. Ya no son que el 60 y el 40, es que son nuestras porque ya nos dejamos romper, es que esa palabra es muy linda, dejarme atravesar por la palabra del otro, es por la palabra del otro, no destruir con la palabra, es dejarme atravesar por la palabra del otro. Entonces llegamos a unos acuerdos, pero hay básicamente 2 tipos de acuerdos. En la teoría de las negociaciones hay 2 tipos de acuerdos. El acuerdo distributivo y el acuerdo por integración. En el acuerdo distributivo es cuando se piensa que esos bienes o servicios, en el caso de las cosas materiales, son finitos. Es decir, es un número exacto. Entonces en el acuerdo distributivo hay 10 salchichas y yo sé que se pueden acabar, entonces pues a mí no me conviene que sea 5 y 5, no, para que a mí me vaya bien este acuerdo, no, por yo no sé qué razón, yo me llevo 8 salchichas y tú 2, yo no sé por qué razón, por la razón que yo expongo ahí en ese falso diálogo en que yo tengo que ganar. En el acuerdo distributivo se piensa que las cosas se van a acabar, Pensemos, hay muchas cosas que entran en las relaciones humanas que no se acaban. Las expresiones de afecto, ¿cómo se van a acabar? La paciencia, ¿cómo se va a acabar? El amor, ¿cómo se va a acabar? O sea, no estamos hablando de salchichas. Entonces, muchas discusiones el arte de tener la razón. O sea, fue a ganar, yo vine a ser victorioso, y usted era el que está equivocado, y deme la razón, y vea que ya van 3 diálogos en que usted está equivocado. O sea, de aquí en adelante, señora esposa, señor marido, señor colaborador, señor jefe, deme la razón siempre, porque ya 0 iban 3, que usted está equivocado, y yo he ganado. Entonces váyase dando cuenta que yo soy aquí el que tengo la razón, tener la razón. Y hay gente que vive así para tener la razón. Y yo sé que hay profesiones que nos pueden, que no, pues a uno la profesión no lo enaltece o lo enferma. Hay una frase terrible y hay profesiones que, Ave María, hay profesiones que si se llevan a la vida privada son terribles. Por ejemplo, un abogado litigante. Yo creo que los abogados litigantes, y yo tengo contertulias y tú sabes de quién estaría hablando en este momento, una gran amiga. Pero
si uno lleva la profesión a la vida privada, ¿cómo será de horrible uno llegar a la casa a litigar con los primos, con los hermanos, con la pareja? Claro, Pues pesado. yo de terapeuta, pues llegar a verle la enfermedad a todo el mundo, entre mis amigos, pues a verle a usted cuál es la enfermedad y hacerle el diagnóstico aquí gratis y ofrecerle la terapia, pues no, pues ¿qué es eso? ¿Tú te imaginas un abogado penalista que está castigando todo el día? Va para la cárcel, no va para la cárcel, asesino, no asesino, víctima, victimario, pues la vida si lo lleva a lo privado, eso se relaciona siempre distribuyendo castigos. Ese es el acuerdo distributivo, pero está el otro acuerdo, el acuerdo por integración, en que para yo ganar no necesito que tú pierdas, los dos ganamos, es el gana-gana y todos se sienten victoriosos, porque hemos construido una nueva realidad, porque percibimos una nueva realidad, queridos contertulios. Entonces, en el acuerdo por integración nosotros no tenemos miedo, no hay que pelear por los bienes, por los servicios, por las ideas, por las voluntades que estamos acordando aquí. No hay que, porque eso no se va a acabar. Todos vamos a gozar de eso, todos vamos a gozar del mismo amor, de la misma buena voluntad, etcétera, etcétera. Vamos a salir mejores personas. Entonces, ahí no se trata de que alguien gana y alguien pierde, ¿sí? Por eso hay inclusive tres condiciones en el diálogo. Si tú no cumples esas tres condiciones, ese diálogo no es auténtico. Uno, vuelve y juega. A mí me está persiguiendo el narciso hace como un mes. Voy a volver a hablar del narciso. El narciso, que es esa mitología, pero pues que es un síndrome, una patología en la psicología, el ególatra, el vanidoso. El narciso es el reyesito del Principito, que ve, la frase del Principito es hermosamente asquerosa, hermosamente asquerosa. El rey del Principito, en cada uno de los seres que visitaban su planeta, no veía sino quien lo aplaudiera. O sea, no ven los otros sino aduladores. O sea, tú existes para mí, Jorge Iván, en la medida que tú me adulas. Cuando tú me contrarías, tú no existes para mí. Tú existes porque tú eres la posibilidad de un aplauso para mí. Ese es el narciso que se ahoga en el agua, mirándose, y entonces es el que dice, yo me tengo que encontrar en ti. Yo me tengo que encontrar en ti. Pues, inclusive en el amor, yo creo que en el café del amor, ay, te propongo un café, pausa, queridos contertulios, paréntesis. Te propongo un café bien simpático, hagamos una lista y que los contertulios nos ayuden, una lista de esas frases que se dicen, frases de cajón, como la vida no tiene sentido sin ti, mi vida no tiene sentido sin ti, Jorge Iván, ¿sí? O yo me encuentro en ti. O sin ti me muero. Sin ti me muero, tú eres mi media naranja. Bueno, muchos se dicen en el amor, pero también en otras cosas, el que no sabe es el jefe, cosas así, ¿cierto? Bueno, recolectemos frases y desde la filosofía las tumbamos, hacemos un poquito el método de la falsación de Popper, a tumbar esas frases que decimos sin sentido, que están en muchas culturas, que se han heredado pues por tradición. Tita, perdóname, ¿Qué hora causa es? un poquito porque se nos está acabando el tiempo. A ver, tres condiciones en el diálogo. Tres condiciones, y sí. Me estás prometiendo los modales del diálogo también. ¿Cierto? Pero pide y acosa. Decida qué va a hacer, pedir o acosar, las dos Entonces, cosas. No, acosarte. Primero, entonces, tres condiciones del diálogo. Tres condiciones del diálogo. Uno, por eso estaba hablando del narciso. Del narciso, sí. Reconocer que el otro es diferente. Tú te sientas a platicar con un diferente, que no es que yo me encuentro en él, que no eres igual a mí, que no eres mi eco, que no eres mi espejo, que eres diferente. E inclusive dice, suponga y afirme y crea y considere que todo es diferente hasta que usted demuestre lo contrario. Yo me voy a ir a sentar con Jorge Iván de cosas diferentes y él va a pensar diferente a mí hasta que se demuestre lo contrario. Ve, no estaba tan diferente a mí. Ve, en esto nos parecemos. Ve cómo fue fácil chulear este punto. Pero si yo llego al diálogo, llego a sentarme aquí porque vamos a tener el diálogo y yo pretendo que tú seas mi eco, pretendo que seas mi espejo, pretendo que apruebes todo lo que yo digo, que aplaudas lo que yo digo, ahí es un falso diálogo. Total. Un narciso no hace diálogo, un narciso no puede dialogar, y hay narcisos caminando por ahí,
pero caminando, por Dios, espero que no tengan muchos amigos narcisos, que yo sí tengo unos cuantos. Yo también. Bueno, listo. Ok, primera entonces condición del diálogo, reconocer que el otro es diferente, Clave, que el otro no es mi eco, que el otro, entonces que voy a ir a hablar con un diferente. Segundo, reconocer y validar los argumentos del otro, o sea, validarlos, es decir, es su argumento, es muy diferente, pero es su argumento. Jorge Iván, tú y yo somos pareja, y yo te digo, y tu trabajo es de viaje, pues muy de malas, yo que me enamoré de ti, justamente yo tuve un papá y una mamá que él era agente viajero, no, él no era agente viajero, tú eres mi marido, tú eres agente viajero, pero yo soy hija de un matrimonio y él todas las noches desaparecía. Y yo escuchaba llorando a mi madre porque mi papá no había aparecido, es más, yo me acostaba y no sabía, me dormía y no sabía si aparecía o no, si había llegado a las 2 o 5 de la mañana o si nunca había llegado. Listo, esa fue mi infancia. Yo ahora me caso contigo, me caso, somos pareja, lo que sea. Tú eres agente viajero, no estás haciendo nada mal, pues de mala yo que me enamoré. Yo soy zootecnista, trabajo aquí en esta finca y tú eres agente viajero repartiendo medicamentos o haciendo visitas, listo. Y yo necesito tu llamada todas las noches, necesito tu llamada, pero tú me has llamado a las 12 del día, tú me has llamado a las 3, tú eres muy querido, tú me mandas chocolate, desde dónde estás, tú siempre me traes regalitos, eres un papá divino, me escribes muchas palabritas de amor, pero yo necesito tu llamada por la noche. Y tú estás hasta el copete con eso. Esta vieja, la llamo a las 12, la llamo a las 3, le llevo chocolates, le no sé qué. Vas a ver para dónde va el ejemplo. Vas a ver para dónde va el ejemplo. Tú estás hasta el copete. Y tú te vas a sentar a dialogar conmigo. Me tenés hasta el copete. Mira, Jorge Iván, mi argumento es que yo me siento abandonada como mi madre si tú no me llamas por la noche. Porque era por la noche que mi mamá lloraba por su marido. Y yo me quedaba dormida escuchando el llanto de mi madre y yo también lloraba. Entonces, de alguna manera, tú cuando no me llamas por la noche a decirme buenas noches, así me haya llamado a las 3 de la tarde y a las 12 del día, algo en mí, en mi mente, tú despiertas algo. Ese es mi argumento, Jorge Iván, no es el tuyo. Es mi argumento. Respétalo. Mi historia es diferente a la tuya. Valídalo y dale importancia. Dale importancia. No es tu argumento, Jorge Iván, es el mío, pero yo soy tu mujer. Entonces, ¿te la vas pillando? Me la pillo, pero bueno, me deja la duda. ¿Y entonces qué hacer ahí? ¿Cómo que qué hacer ahí? El esposo debe empezar a llamar a las 9 de la noche. Mira, lo primero es considerar argumento, que Exacto. es algo que a los... buenísima tu pregunta, buenísima tu pregunta. A los varones... Pero aquí vamos a generalizar y por favor, queridos contertulios, toda generalización es injusta. Sí, sí. A los varones que tienen algo de femenino y a las mujeres que tenemos algo de masculino. Pero en la conducta varonil, muy masculina, muy macha, más bien digamos, muy machote, está la desconsideración de los berrinches o melindros de las mujeres. Ay, ya hizo pucheros, ay, es que está peligroso, ay, es que las mujeres con todas en un rollo, ay, ¿cierto? Listo. Yo sé que te puede causar, o sea, yo sé que si tú le compartes a los amigos, dices, no, tu esposa es muy demandante, pues vos como sos de querido, y justamente tú no me llamas por la noche porque tú llegas rendido es que ni la boca te mueve, has hablado con médicos por todo el país, todo el día, y ya. O no quieres saber nada pues de un teléfono. Ya, pero para eso vamos a un diálogo, entonces... Tú llegas y acabas de encontrar mi argumento, no lo conocía, yo no te había contado esa parte de mi historia. Tenemos 17 años de casado y que yo no te había contado esa parte de mi historia. Pues es que cuando uno se casa ya tiene la película, la historia del otro, pues ahí montada, ok. A ver, en el libro número 48, cuando tenía 12 años le pasó esto y esto. No, uno la va construyendo y se la va contando al marido. Listo, entonces tú ya conoces mi argumento. Pero tú tendrás otra razón, entonces vamos a dialogar. O sea, lo que yo decía ahora, en todo acuerdo es este A que tiene que estirarse hasta el objetivo de B y este B que tiene que estirarse hasta aproximarse a A. Entonces ahí hay que hacer una negociación. Mira, pues para acabar de desarrollar el ejemplo, mira, me parece tristísimo lo que vivías, nunca había pensado que para ti mi ausencia de llamada por la noche significaba eso.
a mí me pasa esto, estoy cansada, yo lo había leído diferente, lo había leído como que me estabas vigilando, como que me estabas supervisando, como que era celosa, no me gustaba, ¿qué vamos a poder hacer? ¿Qué negociamos? De pronto ella dice, no, entonces llámame a las 6, que no es tan de noche. O entonces no me llames, porque estás cansada, poneme una notita. Es que se me va a olvidar, entonces poné la alarma. O entonces tú me dirás, no, entonces llámame tú, que además yo soy el que te llamo todo el día. Ah, bueno, entonces te voy a llamar yo. Sí, llámame y yo me despierto, aunque sea te pongo una carita feliz. O sea, van a llegar a un acuerdo, pero ya saben, o sea, no invalidar. O sea, el ejemplo lo estaba poniendo para decir, segunda condición, tú no puedes invalidar el argumento del otro. Sí, tú lo tienes que leer desde el otro. Si tú lo lees desde el otro, tú puedes decir, caramba, pero qué infancia tan tremenda la de esta mujer con la que yo estoy casada hace 17 años. O sea, y tú puedes tener la compasión y decir, ay, Dios mío, para mí era tan inocuo esto de no llamarla por la noche. Y realmente es muy triste y es mi esposa. Lo que pasa, antes de decirte la tercera condición, para dejarlos confundidos, para crear así, antes de decirte la tercera condición, Jorge Iván y queridos contertulios, yo no me voy a tomar otro aguardiente, pero sí voy a tomar agüita para lo que voy a decir tan horrible. Yo también me preparo. Prepárate porque voy a decir una cosa muy horrible. Jorge Iván, lo que pasa es que a veces vamos al diálogo, pero nosotros no vamos al diálogo para cuidar la relación, para construir la relación, sino que ojalá que ya esto se disuelva. Vea, eso está escrito, lo ha estudiado, me imagino que psicología de parejas, terapia de pareja, lo que sea, que es una conducta muy común. Vuelvo a generalizar, queridos contertulios, es injusta toda generalización, no todos los varones se comportan así, no todas las mujeres se comportan así. Lo habíamos mencionado en no sé qué asunto de la lealtad, que como los hombres, eso es de la neurología, el desarrollo del lenguaje es superior en una mujer que en un varón. Aprende a leer y a escribir primero una mujer que un varón, a hablar primero una mujer que un varón. Las mujeres con el lenguaje se defienden más fácil que los hombres que son como así sea lingüista, poeta, filósofo, abogado, lo que sea. Los hombres usualmente, los varones tienen dificultad para tramitar las cosas con el lenguaje. A las mujeres no, las mujeres contamos todos, y se los contamos a las amigas, a la mamá, al perro, al gato, al vecino, y entonces nosotros todos lo resolvemos hablando. Los varones no. ¿Cuántos varones resuelven un divorcio así? Se la pongo a usted, se la regalo esa píldora. Yo me dejo pillar, yo no voy a decir, pues yo me dejo pillar, y entonces para que la señora sea la que resuelva el divorcio. Pero eso es más de una estrategia de los varones. O yo pongo la cascarita que va a dar lugar al problema para que la señora se ponga brava. Eso es muy de los varones porque no saben tramitar las cosas a través del lenguaje. Hay que enseñarlos. La semana pasada hablábamos de enseñar la ternura en los varones, enseñar la expresión del sentimiento. Entonces, ¿qué pasa antes de decir la tercera condición? Una cosa es ir al diálogo, preocupado, y yo sé que con esto podemos ir cerrando hoy, preocupados por el vínculo. Vamos a ir al debate, Jorge Iván, pero para mí está claro, Jorge Iván, este vínculo entre tú y yo. Yo no vengo al diálogo para deshacer esta relación contigo. El vínculo que ya habíamos hablado, que es protección y reconocimiento, yo lo voy a salvar durante todo el diálogo. Eso es muy distinto. Es muy distinto. Mira, yo puedo gritar, puedo darle cosas a esta mesa, puedo llorar, puedo decir, sigo mañana, siempre lo mismo, me tienes cansada. Pero es claro que el vínculo, nos vamos a proteger y a reconocer. Es muy distinto cuando yo voy al diálogo y no hay vínculo, porque es que a mí ya no me importa. Para empezar, ¿a qué fuiste al diálogo? Es un falso diálogo, es la paz falsa que dice Emmanuel Kant. Claro. Entonces, eso es algo muy honesto en el diálogo. Ve preservando el vínculo. Si es honesto que quieres preservar el vínculo, entonces, por favor, las palabras que uses, las descripciones que hagas del otro, que protejan y que reconozcan al otro, sí. No que lo invaliden. Por eso no usamos palabras oeces, por eso no usamos el chulo, los dos chulos, el bloquear, el no sé qué, no usamos esas cosas, ¿cierto? Entonces la tercera condición, si quieres, si ya sí, tú con verás, esto si cerramos. Vamos cerrando, la tercera condición, los libros pues ya quedaron, exacto, falta la ya. tarea. La tercera condición es verme a mí como otro interlocutor. O
sea, ser capaz de escucharme a mí mismo. Entonces, reconocer, validar el argumento del otro. Primero, reconocer que el otro es diferente, no es mi eco. Suponer la diferencia hasta que no se demuestre lo contrario y siempre esperar la diferencia. Y lo tercero, escucharme a mí y verme y revisarme a mí también como otro contrincante, adversario, contendor en ese diálogo, ¿sí? Escucharme a mí mismo y también dialogar conmigo mismo, también darme cuenta que ahora que me escucho creo que estoy diciendo algo contradictorio, ahora que me escucho creo que esto está sonando horrible, ahora que me escucho creo que estoy exagerando, creo que, no sé, cuando lo dije como que me doy cuenta que eso no es por ahí. Bellísimo, bueno, creo que es una gran forma de cerrar, Tita, Sí. esta noche el tema del diálogo. Antes de que nos des la tarea, que vamos a invitar a nuestros contertulios que vivan hoy. Sí, yo creo que me quedo mucho con esos dos últimos elementos, pues, esos dos últimos bloques que nos mencionabas, los dos tipos de acuerdo, porque creo que viene muy bien pues a la hora de cómo nosotros tenemos el diálogo. Primero el distributivo, ¿cierto? Sí. Que es cuando uno cree que son números exactos y piensa que las cosas se van a acabar, entonces hay que distribuir, incluso pensando en yo tengo que ganar, a ver cómo saco el mayor provecho de esto. Pero me gusta mucho ese tipo de acuerdo por integración, el gana-gana, el que para ganar yo no necesito que tú pierdas, ¿sí? Sino que vamos a salir ganando los dos. Claro. Y me parece muy bacano que nosotros a la hora de tener esos diálogos pensemos, a ver, no qué voy a ganar, pues a ver quién gana y quién pierde, sino cómo vamos a ganar los dos de esto, pues de esta situación, cómo vamos a crecer ambos. Entonces, lo primero es eso, y lo segundo, estas tres condiciones del diálogo que ya has hecho referencia, reconocer que el otro es diferente, eso me va a ayudar mucho, ¿sí? Porque yo no llego a un diálogo esperando que el otro piense lo que yo pienso, ¿cierto? O que quiera lo que yo quiero. Reconocer y validar los argumentos del otro, claro, tú tienes tus razones y es importante que yo las acepte y las aprecie incluso, las reconozca. Y por último, verme a mí como otro interlocutor, escucharme, dialogar conmigo mismo. Mira que este ejercicio ayuda mucho, incluso a nivel terapéutico, sabes que es fundamental. Un terapeuta casi que el primer ejercicio que tiene que hacer es escuchar simplemente para que la persona se vaya dando cuenta ella misma de lo que está diciendo. Y al expresarlo en el lenguaje, va encontrando ella misma las respuestas a eso que está viviendo. Y así mismo frente al diálogo. Me parece muy interesante poder tener esa posibilidad de dialogar con nosotros mismos. Me gusta mucho eso, Tita. Entonces, para cerrar, cuéntanos cuál es la tarea, el ejercicio que nos vas a proponer hoy. Bueno, y queridos contertulios, cuéntenos cómo les ha ido con las tareas. Pues del libro de Roger Poldroyd, con las tareas, esa palabra que me gusta a mí tanto, tan linda, pero yo sé que hay personas que pueden no escucharla bonito, con las actividades que les sugerimos. También de Poldroyd es caminar en la oscuridad. Entonces, bueno, pues tome las medidas necesarias. Pues si usted sufre de vértigo, por favor, no se vaya a ir a pelotear por unas escalas. Pues entonces no lo haga por las escalas, hágalo por el primer piso de su casa. No deje cosas cortopunzantes, no va a quebrar el florero más fino pues que trajo de la India, etcétera, etcétera. Pero camine en la oscuridad un rato, o sea, ponga 5 o 7 minutos. Y luego empieza a sentir qué es la oscuridad en su vida y cómo se está defendiendo usted ese cuerpo en la oscuridad. Y tiene mucho que ver también con el diálogo, porque nosotros entramos al diálogo en una oscuridad. Tenemos que saber que venimos es a poner luz y que yo no soy la luz, Jorge Iván, que la luz la vamos a poner los dos juntos. Entonces vivir esa experiencia primero con el cuerpo y luego qué es lo que me pasa a mí en la oscuridad. Y esta oscuridad que en este momento es ausencia de luz física, ¿sí? Porque he apagado todas las luces de mi casa, porque ya es de noche. ¿Cómo es esa oscuridad en mi vida? ¿Y cómo es ese sentir, tantear las cosas? ¿Cómo es ese que se agudiza o que se aguza, dirían los mexicanos, en mí? El oído, el ojo, ¿qué miedos se sobreponen y en qué se parece ese caminar en la oscuridad físico al ir en la oscuridad existencial? Y cómo me las bandeo yo, pero tener un rato largo de 7 minutos es un ejercicio muy bello, muy muy bello. Yo lo he hecho y queda uno, curiosamente, no sé por qué queda uno como reconfortado.
Sí. Qué bueno, Tita. Bueno, gracias. Yo quiero cerrar, préstame tu libro, porfa, la cita que me dijiste. Yo creo que vale la pena repetirla. Me pregunto por qué a veces la gente grita en lugar de hablar. Pero es que no acabamos de leer, pero la próxima semana leemos. Pero yo este quiero librito. cerrar leyéndola, por favor, permíteme. Yo leo bueno. esto tan sublime. Y con esto cerramos y creo que, bueno, vamos a seguir hablando del diálogo. Por Sí. lo que veo, el próximo viernes Sí. yo voy a cerrar con esto. Dios mío, para mí es un poquito difícil el aguardiente, Sí, pero sí, saluda es a duro. nuestros contertulios. Pero bravo por los ticos, ¿eh? Saludos a los ticos. Así es. Muy bien. Entonces, yo también me pregunto, y esta es una pregunta para ustedes, por favor, para que mejoremos, creo que nuestras relaciones. ¿Por qué a veces la gente grita en lugar de hablar? ¿Por qué a veces la gente pega en lugar de hablar? ¿Por qué a veces la gente calla en lugar de hablar? ¿Por qué a veces la gente sufre en lugar de hablar? Para hablar sobre tus proyectos, para decir qué necesitas, qué deseas, hay que hacer lo que sea. Todo vale para comunicarte, siempre y cuando tu forma de comunicación no dañe a nadie. Un gran mensaje creo que para nosotros como sociedad, como familia, por favor, no gritemos, no peguemos, callemos en el buen sentido, pero no en ese sentido que hace daño y no hagamos o no suframos sabiendo que podemos hablar. Bueno, quedémonos entonces con ese mensaje. Nos encontramos el próximo viernes en otro Café Filosófico. Gracias por acompañarnos. Gracias maestra Tita Llano. Gracias, Olivia. Bueno, que tengan entonces una Feliz feliz noche semana. con tertulios. Una buena conversación. Así es.